Buenas tardes, yo les voy a presentar la tiroidectomía. Existen diferentes tipos de tiroidectomía en la que podemos encontrar la total, que es extirpar todo el tejido tiroideo visible, la tiroidectomía casi total, que es la resección completa de un lado, dejando un remanente de tejido tiroideo de menos de 1 gramo en el ligamento de Berry. También tenemos la tiroidectomía subtotal, que deja un remanente de tejido tiroideo a ambos lados. La lobectomía tiroidea es la extirpación del istmo tiroideo y del lóbulo piramidal en caso de que este último esté presente. La ismectomía tiroidea es la extirpación del istmo. Podemos encontrar tres técnicas: la convencional, la endoscópica y la transoral. Nosotros nos vamos a enfocar más en la convencional. En cuanto a las complicaciones, podemos encontrar la hipocalcemia e hipoparatiroidismo, en donde las tasas de hipocalcemia posoperatoria se aproximan al 5%. Hay que procurar examinar el tejido paratiroideo en el quirófano, pues si encontramos que la glándula parece desvascularizada, podemos realizar un autotrasplante de fragmentos paratiroideos para evitar la hipocalcemia permanente. También encontramos lesión nerviosa. Es importante explorar la voz de los pacientes antes de la cirugía tiroidea y, bueno, también podemos encontrar el daño al nervio laríngeo y hemorragia. Una evaluación preoperatoria cuidadosa de la historia y los síntomas del paciente, los hallazgos del examen físico y los resultados de imagen son fundamentales para la toma de decisiones en cuanto a cómo proceder con el paciente. Un ultrasonido nos permite una distinción entre las patologías tiroideas comunes y es la técnica de imagen de elección para una masa tiroidea. La laringoscopía documenta la función de las cuerdas vocales antes de la cirugía tiroidea y, bueno, esta es fundamental en pacientes con síntomas de disfonía. La exploración de captación tiroidea en casos de agrandamiento de la tiroides con tirotoxicosis no se realiza de forma rutinaria porque normalmente no aporta información más allá de la que ya se tiene disponible en ese momento. Una prueba de función tiroidea, eh, bueno, todos los pacientes con problemas de tiroides deben someterse a las pruebas de función tiroidea. En caso de que se encuentre una tirotoxicosis, debe controlarse con medicamento antes de la intervención quirúrgica, pues de no hacerlo, puede propiciar o acelerar la aparición de una tormenta tiroidea. Las tomografías computarizadas son útiles en casos seleccionados, como en caso de un bocio multinodular o cuando existe incertidumbre sobre el grado de compresión traqueal. Una citología por aspiración con aguja fina se utiliza básicamente para la investigación de masas tiroideas focales o adenopatías sospechosas. La tiroidectomía convencional es el manejo más común y de preferencia para el carcinoma de tiroides en la actualidad, pues tiene una buena aceptación en cuanto a la cicatrización cervical y pues, los resultados quirúrgicos. En esta se utiliza la anestesia general con intubación endotraqueal. Los antibióticos profilácticos no están indicados y vamos a encontrar para esta intervención al paciente en posición supina con los brazos doblados y acolchados a los costados. El cuello ligeramente hiperextendido, colocando un cojín entre las escápulas, la cabeza estabilizada, la mesa inclinada a 30 grados en posición anti-Trendelenburg para reducir la congestión venosa. Ya iniciando con la técnica quirúrgica, se coloca una incisión curvilínea en un pliegue de la piel, 2 dedos por encima de la muesca external entre los bordes mediales de los músculos esternocleidomastoideos. Para un resultado cosmético óptimo, la incisión va idealmente 1 centímetro por debajo del cartílago cricoides que recubre el istmo tiroideo. La longitud de la incisión puede diferir
siendo 4 centímetros la incisión más corta habitual. Claro que las incisiones largas son según la preferencia del cirujano por la exposición que se necesite, debido a tumores grandes o a la inclusión de la disección lateral del cuello e incluso la anatomía del paciente. Para elevar los colgajos subplastismales, la masa subcutánea y el platisma se dividen y se desarrolla un plano de disección subplastismal en la parte superior, que permanece superficial a las venas yugulares anteriores y hasta el nivel del cartílago tiroides arriba y la muesca external debajo. Los colgajos de piel se aseguran a un retractor fijo. En el caso de la imagen podemos encontrar un retractor de Jowell. Esto para exponer la región tiroidea durante el resto de la operación. Eh, la fascia entre los músculos esternoioideo y esternotiroideo se divide a lo largo de la línea media con diatermia o tijeras. Este es un plano avascular, pero se debe tener cuidado de no lesionar las pequeñas venas que ocasionalmente cruzan entre las venas yugulares anteriores, particularmente en la parte inferior. Se realiza una rotación medial de la tiroides con una suave retracción digital. El cirujano rota la glándula tiroides medialmente y, bueno, la primera estructura vascular importante que aparece a la vista es la vena tiroidea media, perdón, que está pues estirada por la rotación de la glándula. Esta vena se liga permitiendo una mayor movilización de la glándula y la entrega de la mayor parte del lóbulo a la herida. Los retractores se reposicionan para permitir la visualización completa del polo superior de la tiroides. Esto va a traer a la arteria a la vista, a la arteria tiroidea superior. Habitualmente no se identifica la rama externa del nervio laríngeo superior, por lo que se tiene mucho cuidado en ligar la arteria lo más cerca posible al parénquima tiroideo para evitar lesiones al nervio. Una vez que la movilización y la liberación anterior del polo superior de la tiroides se completen, la región de la glándula paratiroidea superior aparece a la vista directamente. Normalmente se encuentra a nivel de los 2/3 superiores de la tiroides en una posición posterior y estrechamente relacionado con el tubérculo de Zucker-Kandl y aproximadamente 1 centímetro por encima del punto de cruce del nervio laríngeo recurrente y el inferior. Si el trayecto del nervio laríngeo recurrente se ve en un plano coronal, entonces la glándula paratiroidea superior se encuentra profunda al plano del nervio, perdón. En la ligadura de las venas tiroideas inferiores se puede realizar mediante la reposición de los retractores nuevamente para poder exponer la parte inferior del cuello y las venas tiroideas inferiores. Estas venas se dividen y se ligan. Esto va a exponer la tráquea y va a permitir la liberación completa de la glándula tiroides fuera de la herida. Las glándulas paratiroideas inferiores normalmente se encuentran entre el polo inferior de la tiroides y el istmo, más comúnmente en la superficie anterior o posterolateral del polo inferior de la tiroides, o localizadas en la parte inferior del cuello en las proximidades del timo. Eh, es mejor dividir y ligar individualmente todas las ramas de la arteria tiroidea inferior para reducir el riesgo de manipular el nervio laríngeo y dañarlo. Tenemos que evitar todas las formas de cauterización para evitar una lesión térmica al nervio. La cara posteromedial de la glándula tiroides está adherida al costado del cartílago
cricoides y al primer y segundo anillos traqueales por el ligamento de Berry. El nervio laringio recurrente está muy cerca del ligamento y por lo general pasa por detrás del ligamento, y debe identificarse antes de que el ligamento se divida con una disección aguda para liberar la tiroides de la tráquea. En este momento se debe diseccionar muy cuidadosamente el tejido tiroideo de la tráquea en la región de Berry, en la región del ligamento de Berry, perdón. La división del istmo tiroideo, para la división del istmo tiroideo, cuando se realiza una lobectomía tiroidea, el istmo se pinza en forma cruzada con un hemostato y se divide. El remanente residual se cose mediante una técnica continua entrelazada. Y bueno, en caso de que se realizara una tiroidectomía total, los pasos quirúrgicos que ya se mencionaron se repiten del lado opuesto. Vamos a proseguir con el cierre de la herida, en donde es necesaria la irrigación de la herida. Después se realiza una maniobra de Valsalva para provocar sangrado venoso y lograr la hemostasia. El drenaje de las heridas no se requiere de forma rutinaria, pero cuando se considere necesario se coloca un drenaje de succión en el lecho tiroideo y se saca a través de una punción cutánea colocada lateralmente. Los músculos de la correa se aproximan al 70% en su longitud y el plasma se cierra con suturas absorbibles interrumpidas de 3 ceros. El cierre de la piel subcuticular se logra con una sutura de monofilamento absorbible y se aplica un vendaje ligero. En cuanto al manejo posoperatorio, el paciente debe ser monitoreado durante la noche para detectar hemorragia que pueda provocar obstrucción de las vías respiratorias. Se retira la vía intravenosa y se toma una dieta normal según sea la tolerancia del paciente. Si se ha colocado un drenaje, se retira cuando el drenaje ya es de más de 50 mililitros por 24 horas, en un lapso de 24 horas. Después de la tiroidectomía total, se debe registrar la hormona paratiroidea sérica a las 24 horas del posoperatorio. Si la hormona paratiroidea tiene una lectura baja, comienzan a administrarse calcio y vitamina D. Si los análisis de hormona paratiroidea no están disponibles, los niveles de calcio se controlan después de la operación. Tenemos algunas técnicas alternativas en las que podemos encontrar la tiroidectomía asistida por video mínimamente invasiva. Esta modalidad se ha desarrollado, bueno, la tiroidectomía mínimamente invasiva se puede realizar mediante una incisión limitada en el cuello de 2 a 3 centímetros con la ayuda visual de un endoscopio, retractores especiales diseñados y un bisturí armónico. Esta técnica suele aplicarse para la lobectomía en una lesión benigna, pero también para la tiroidectomía total, incluso en neoplasias malignas. El abordaje alarga el tiempo quirúrgico y se cree que la tasa de complicaciones técnicas es la misma que la tiroidectomía tradicional. Solo los pacientes con pequeños nódulos tiroideos son adecuados para este tipo de abordaje quirúrgico y está contraindicada para una lesión grande y metástasis linfáticas. Otras modalidades de la cirugía quirúrgica se basan en desplazar la incisión del cuello, como podemos observar en cuanto a los puntos C, D y E, donde los abordajes son axilares,
retroauriculares o mamarios. Esta imagen es una pequeña comparación de abordajes tiroideos endoscópicos. Actualmente no existe evidencia de, pues, de la función de estas técnicas. Todavía se necesita un poco más de investigación al respecto. Y bueno, la tiroidectomía asistida por video mínimamente invasiva y el abordaje vestibular de tiroidectomía endoscópica transoral permiten el acceso directo de línea media bilateral a la glándula tiroides y a estructuras del cuello. Los abordajes axilares y retroauricular son abordajes unilaterales que permiten una evaluación limitada de las estructuras contralaterales del cuello. Y bueno, esto sería todo por mi parte y estas son las referencias que utilicé.